Hola, buen día. Deseo que tengas un día maravilloso, bendecido y que el Señor, el amor de Dios esté contigo y la comunión con el Espíritu Santo. Bueno, ahora nuevamente habla tu amigo Javier Hermoso Barradas, aquí en la Escuela de Profetas, Peña de Águilas, en el programa ¿Cuál Camino? En Extravaganza Comunicaciones nos vamos a estar sintonizando. Un especial saludo a la pastora Nélida Cantero, allá en la Argentina. Nélida, Dios te bendiga, y también, aunque ya es de noche con 7 horas de diferencia, también allá a Mantua, Italia, al profeta Rafael de Martino. Mis respetos, amado profeta. Hoy voy a hablar un tema que les va a ser de interés a toda la escuela. Mire, es la trampa de la depresión, con el profeta Elías. Vamos a ver una historia de este profeta de fuego que aparece ahí en el libro de Primera de Reyes 18. Usted conoce la historia, si ha leído la Biblia. La historia de Elías y los profetas de Baal. Elías es un hombre de Dios, es un profeta de fuego. Elías tiene un celo profundo para que la obra de Dios continúe en Israel. Israel había cambiado mucho debido a que Jezabel, una reina hechicera tirofenicia, había casado, se volvió esposa de Acab, un rey israelita. Acab rompió los estatutos de Dios, se casó con yugo desigual y además con una bruja enemiga de los profetas. Esa Jezabel estableció falsos profetas de Baal y falsos profetas de Acera. Tenía ahí una combinación de deidades que estaban desviando los valores, los principios santos que Dios le da a su pueblo en la palabra. Y Elías tiene un celo profundo. Elías en ese sentido va y convoca al rey Acab y le dice: reúneme al pueblo en el monte Carmelo y vamos a ver quién es el Dios verdadero. Tú conoces la historia, se mandan a hacer 2 altares de sacrificio, uno es de los profetas de Baal. Elías restaura con 12 piedras el altar derribado de Jehová y pide que se ponga un sacrificio, y en el caso del altar de Elías pide que le echen agua al sacrificio y dice que la señal será que el Dios que invocare y bajare fuego del cielo y consumir el sacrificio, ese era el Dios. Cuando Elías hace una oración corta, pero poderosa, ungida, maravillosa, Dios responde y manda fuego del cielo y se consume el sacrificio. Yo puedo imaginar a todo el pueblo de Dios gritando a voces, multitudes diciendo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¡Wow! ¡Qué pasaje glorioso! Y Elías manda a traer a los profetas de Baal y los decapita y les corta la cabeza. ¡Wow! ¡Qué pasajes épicos de la guerra espiritual! Elías, después de haber matado a los profetas de Baal y Acera, 850, después de haber hecho que descendiera fuego del cielo, Elías tuvo una caída ministerial. Una caída ministerial que lo lleva a terminar metido en una cueva, metido en una caverna. Elías es un hombre que demostró cualidades admirables. Elías es un hombre de un celo maravilloso de Dios, un profeta verdadero de Dios. Elías representa el Testamento, porque el Espíritu Santo sabe equipar a sus siervos con la vida de oración, con el caminar en fe y con la obediencia a la voz del Señor. Elías estuvo solo como profeta y desafió a 850 idólatras. Así que
si uno hace huir a 1000, 2 harán huir a 10,000. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios cuando está en sus siervos. 2 siervos de Dios puestos de acuerdo pueden hacer huir a 10,000 incrédulos. Pero vamos, después de esta disputa, porque Elías había dicho, ¿hasta cuándo andarás entre 2 caminos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si es Baal, síganle también. Y el pueblo no respondió palabra. O sea, Elías está llamando a tomar una decisión. Es cuando llega la palabra de Jesucristo por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y se nos presenta Jesús, el Cristo bendito de Dios Hijo, que nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y llega a tu corazón, y llega a nuestros corazones, y Cristo nos lleva a decidir. Jesús siempre es alguien que va a llevar a tu vida a decidir. Pero regreso al tema. Elías había tenido un éxito ministerial extraordinario. Elías hizo que se conmoviera el pueblo de Israel, que todos terminaran declarando que Jehová es Dios. Había decapitado a los idólatras. Ahora estaba seguro que el Dios de Israel estaba con él. Sin embargo, muchas veces podemos estar cerca del fracaso, de la caída, muy cerca del gran triunfo y de la gran victoria. Elías cayó en un hoyo, el hoyo de la autocompasión. La autocompasión que lo lleva a la depresión. El resto de la historia es esta. Mira, cuando Elías baja triunfante del monte, seguramente con un corazón de adorador, la reina malvada Jezabel escuchó que Elías había matado a todos sus profetas, su nómina de profetas que comían de la mesa de Jezabel. Y Jezabel le manda un mensaje de muerte, un mensaje amenazador a Elías. Jezabel tenía a la orden todos los ejércitos de Israel del rey Acab. Era una usurpadora. Jezabel tenía guerreros poderosos para matar a quien quisiera. Y cuando Elías recibe la amenaza, tuvo temor de lo que Jezabel iba a hacer y huyó. Huyó en el sentido de corre por tu vida. Se fue para salvar su vida y dice que vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y mira, esta reacción de persecución derrumba la victoria de la contra. Y así el espíritu maligno, jezabélico, el propio Satanás van a perseguir a los siervos de Dios. Cuando el siervo de Dios tiene un gran éxito, tiene un buen logro, tiene una bendición, inmediatamente Satanás no va a quedar quieto y va a tratar de lanzar los dardos de fuego del maligno. Dice la Escritura que no tenemos lucha sino contra algo que no es ni carne ni sangre, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad de este siglo. Elías lo encontramos huyendo, lo encontramos haciendo una oración pesimista, depresiva. Él se fue en el desierto, camino de un día de camino, se sentó y ¿qué dijo? Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Que alguien le diga a Dios, quítame la vida, es algo serio. Una autocompasión que posiblemente ya está entrando ahí, una depresión suicida. Él se sienta, hermano, debajo de un árbol de enebro y pide eso.
realmente no era un suicida, porque si él no hubiera caído se quita la vida. Pero le dijo a Jehová, quítame tú la vida. Y se sienta en el árbol de enebro. El enebro es un árbol medicinal. Una de las alumnas de la escuela me hizo un estudio muy importante sobre este asunto de que el enebro representa la medicina. Y ahí oró a Dios, aunque orando a Dios que Dios lo matara, se rindió. Esta oración de autocompasión no era sincera, te digo, porque realmente Elías, si hubiera querido matarse, se suicida, pero no lo hizo. No lo hizo porque siempre hay una esperanza en Dios. Siempre hay una esperanza para la depresión, para la autocompasión, la autoconmiseración, para la tristeza, para el gemido, y es Dios el que nos da una vez la esperanza. Es el Dios de vida, es el Dios de la resurrección, el que siempre va a tender la mano a cualquier persona que esté aún pensando acabar. Jezabel no se quedó con el gusto de matar a Elías. Elías se refugió y aunque estaba viviendo un aspecto negativo de su vida, de fatalismo, de lástima propia, cuando él dice, yo solo he quedado, solamente estoy yo, a tus profetas han matado. Elías aquí plasma en esta trampa de la depresión la fragilidad de la persona humana, la fragilidad del siervo de Dios, la fragilidad y la actitud débil ante el rechazo, ante la persecución. Pienso que con Cristo vamos a ser rechazados, Él lo dijo, vamos a ser perseguidos, y cuanto más cuando traemos un mensaje profético. Incluso habrá gente del pueblo de Dios que rechazará el mensaje de muchos profetas justos, amadores del Señor. Para sacarlo de la depresión que hizo Dios, ya que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Primero Dios permitió que comiera y que descansara. Abajo del enebro, que ya dije que es un árbol que representa la medicina, dice Primera de Reyes 19:5, si tienes una Biblia, dice que echándose debajo del enebro se quedó dormido. Dios quiere que descanse aquel que está fatigado. Dice Jesús, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Y dice que echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Bendita voz del ángel de Jehová, que le dice al deprimido, al cansado, al abatido, levántate y come. ¿Qué vas a comer? Hay pan de vida en la palabra de Dios. Hay pan de vida cuando nosotros buscamos el rostro del Señor, y hay que levantarnos. Dios no respondió a la oración de muerte de Elías. Elías decía, quítame la vida. Dios nunca va a responder a una oración de ese tipo, porque el Señor es la vida y no puede quitarse a sí mismo de encima de ti. Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando estamos tan solos, tan deprimidos, realmente Dios sigue con nosotros. La instrucción de Dios es, sal de la cueva, sal de tu agujero y ve a la montaña delante del Señor para escuchar la voz de Dios. Así te dice el Señor, sal de tu agujero y sube al monte y escucha usted a Dios. Escucha usted a Dios. En el desánimo, aplíquese a oír la voz del Señor, lejos del ruido, lejos de la vida ocupada
del trajín, escuche humildemente y tranquilamente la dirección del Señor. Él puede llegar cuando menos lo espere usted. Buscar a Dios en cosas grandes muchas veces no va a estar ahí, Señor. El Señor, yo aprendo esta nota que el Señor le habla en un silbo apacible y tierno. Hubo un gran terremoto y Jehová no estaba en el terremoto. Hubo quebrantamiento de peñascos y Jehová no estaba allí. Hubo un torbellino y el Señor no estaba en el torbellino. Hubo un fuego consumidor y el Señor no estaba. El Señor estaba en un silbo apacible y quieto. Por eso te digo, muchos cristianos tienen un problema, una depresión. Busquen al Señor. Jesús nos dio el consejo. Entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos. Tu Padre que ve en lo secreto te exaltará públicamente. Ora al Padre. Muchos van a buscarlo en grandes congresos, van a buscar al Señor en grandes reuniones populares y Jehová no está allí para ellos. Allí no quiere hablarles. Van a las mega iglesias, a grandes conferencias, con líderes muy reconocidos, que salen en canales, pero Dios muchas veces quiere hablarte en el silbo apacible. Ir a lugares de estruendo muchas veces va a significar perder la voz de Dios en lugar de entenderla. Hay que estar con un corazón humilde, en la búsqueda sincera. Cuando vino el silbo pacífico, tierno y dulce de Dios, le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Elías tenía un sentir. Amargamente muchos ministerios creen que son ellos quienes tienen el verdadero, único, absoluto mensaje de Dios. No es así. Elías respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¡Wow! ¡Qué contestación de Elías al Señor! Muchos ministerios padecen soledad. Muchos pastores padecen soledad a pesar de estar rodeados de sus congregantes. Aún en medio de multitudes están solos. Por el aislamiento, algunos se revelan a sí mismos a un espíritu de error. El Señor le hizo saber a Elías que había otros 7,000 que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Y Dios le dice: yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. La respuesta de Dios es: levántate, sacúdete. Cuando usted se sienta deprimido, después de una gran experiencia espiritual, recuerde que el propósito de Dios para su vida aún no ha terminado. No se deje engañar por las persecuciones satánicas. Yo mismo he sentido este engaño muchas veces en mi propia vida. Muchas veces sentimos que estamos solos, que nadie nos entiende, nadie nos oye, pero la revelación y el corazón de Dios
siempre estar delante de nosotros. Cuidado, yo veo cuando un ministro comienza a criticar a otros ministros, a decir que ellos no son modelos, que la verdad absoluta la tiene él, que la sana doctrina la tiene él, y entonces cuando hay esa mala actitud de crítica, aún entre el pueblo de Dios, hay problemas ocultos en el alma de la persona. Y no los puede ocultar porque están saliendo a luz. La crítica continua es una señal de alerta. Recuerda que no eres el único ministerio sobre la faz de la tierra, que Dios es bueno y Él puede elevar hombres más sabios que tú, más inteligentes que tú, más prudentes que tú, y sin embargo, usarte a ti. Un área que está espiritualmente enferma debe ser quirúrgicamente removida. Cuando hay una depresión continua, la herida debe ser sanada. Para eso debemos preguntar cuál fue el área que deprimió al profeta. Y un padre espiritual, un consiervo, le puede ayudar. Nosotros debemos ser disciplinados. Nuestro intenso trabajo profético, nuestro ir y venir, las puertas infinitas, constantes, que Dios nos abre para predicar su palabra, nos debe llevar a ser mansos y humildes, sin ser orgullosos, sin desarrollar un complejo tampoco de persecución en caso de que nuestro mensaje no sea escuchado, deprimiéndonos. Los profetas. Debemos desarrollar el carácter de Cristo. Debemos ser capaces aún de recibir críticas y persecución. También de recibir las bendiciones que Dios nos da. Y tener un equilibrio ministerial. Finalmente, la vida que Dios nos ha dado va a ser una vida abundante. Y vamos a entender por vida abundante una vida que tiene todo y de toda clase de experiencias. Ya sea que hayamos sido recibidos, bendito sea Dios, o si somos rechazados por el mensaje del Señor, sea Dios bendito. Nosotros tenemos que seguir nuestra misión. Así que, amigo, amiga, te saludo aquí desde la Escuela de Profetas Peña de Águilas, en el programa ¿Cuál Camino? Extravaganza Comunicaciones. Sintonízanos, llámanos, búscanos. Soy Javier Hermoso. Que Dios te bendiga. Y estoy para servirte si tuvieras algún problema de depresión espiritual. Soy tu servidor y el Señor me ayude siempre para comprenderte. Te saludo, que Dios te bendiga.